Muy buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor. Hoy nos acercamos al cierre de un año que ha sido un año completamente inesperado en muchas de las cosas, como hemos reflexionado y hemos visto. Mucho se ha dicho al respecto de este año. Mucha gente ha expresado de lo mucho que ha perdido, lo mucho que ha cambiado, lo mucho que ha afectado su vida este año. Ha sido un año que realmente nos ha dejado una huella muy fuerte, muy impactada en nuestra vida. Así que bienvenidos hermanos y aquellos quienes nos ven esta noche en este tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor. Hoy terminamos el año 2020. Hace un año mirábamos hacia este año con una expectativa amplia, grande. Incluso hicimos juego del concepto 2020, por el concepto de la visión 2020, una visión total, completa, abarcadora, una visión que le permite ver a uno todas las facetas, todos los elementos de aquello que está por delante. Pero este año 2020 resultó ser un año que no nos permitió ver las cosas de esa forma, porque por mucho que nosotros hubiéramos querido tener una perspectiva clara de lo que venía por delante, el asunto cambió completamente. Y nos hace reflexionar y nos hace reconsiderar mucho de lo que nosotros a lo que le damos valor en la vida, mucho de lo que nosotros consideramos importante y aquellas cosas en las que realmente nosotros nos enfocamos para darle a nuestra vida sentido y significado. Hoy estaremos reflexionando en un pasaje que precisamente nos hace considerar el concepto de la sabiduría. El pasaje de Eclesiastés capítulo 7, versículos 1 al 14 es el texto que estaremos utilizando como base para nuestra reflexión bíblica de esta noche. Y lo que podemos aprender aquí es que hay sabiduría ante la vida, sabiduría que necesitamos. Algunos han visto este pasaje como un enfoque de sabiduría ante la vida pasada y ante la vida presente. Y de alguna manera podríamos también anticipar la vida futura. Otros simplemente lo han descrito como sabiduría para la vida en términos generales. Nos hace reflexionar el texto, como estaremos viendo, en las cosas que son más importantes, más valederas a tomar en cuenta que aquello a lo que nosotros solemos darle importancia. Algunos versículos resultan un tanto desconcertantes, un tanto intrigantes en cuanto a hacernos pensar y por qué plantea esa forma de ver la vida. Veamos primeramente los versículos 1 al 6 aquí en Eclesiastés capítulo 7 y en los versículos 1 al 6, como hemos dicho. Dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Con la manera como concluye el versículo 6, esto es vanidad, podemos recordar uno de los temas importantes del libro de Eclesiastés, el concepto de aquello que es pasajero, que es efímero, lo que es vanidad. Conocida es la frase peculiar de este libro: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Porque al final de cuentas, si realmente nosotros no consideramos la vida adecuadamente, si no la vivimos adecuadamente, y hacia eso se encamina mucho de la experiencia que el escritor del libro de Eclesiastés nos presenta a lo largo de las páginas del mismo, si no sabemos acercarnos a la vida de la forma correcta, la vida resulta siendo esto: algo sin sentido, algo sin significado, algo que es vanidad.
En los versículos 1 al 6, específicamente en los versículos 1 al 5, se utiliza un recurso de comparación. Mejor es tal cosa que esta otra cosa. Y el autor, de una manera, por decirlo así, intrigante, nos pone como mejores cosas que normalmente nosotros despreciamos, cosas que nosotros desechamos, cosas que no quisiéramos, de las que no quisiéramos saber y cosas que no quisiéramos oír. Porque al final de cuentas, algunos piensan que es más importante aquello que se coloca como secundario en este pasaje. En el primer versículo, en la primera línea del primer versículo, hay un juego de palabras con las la primera comparación. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. El juego de palabras está en los términos fama y ungüento. El término fama literalmente es nombre, el hebreo shem, y el término ungüento, literalmente aceite, es el hebreo shemen. De manera entonces que el autor hace un juego de palabras para resaltar aquellas cosas que a veces nosotros consideramos mejores. Cuando habla del ungüento, habla de un perfume, habla de algo que deleita, algo que hace sentir bien, algo que refresca, algo que hace sentirse relajado. Y podríamos pensar que en la vanidad de la vida, yendo en línea con lo que el autor dice, pareciera que aquellas cosas que nos traen placer, que nos traen relajamiento, que nos traen disfrute, que nos traen deguste, son cosas que apreciamos más que estar preocupándonos en tener buena reputación, buena fama, buen nombre. Hoy en día realmente hay gente a la que no le preocupa precisamente eso. No se preocupan de qué vayan a decir de su persona, qué efecto vaya a causar su nombre. El autor nos recuerda qué es lo importante, aunque nosotros no lo apreciemos. Y aunque pueda parecer que hay cosas que sean más placenteras, hay otras que tienen un impacto mucho más permanente. Y es hacia eso a lo que nos va a llevar en la reflexión de estos 14 versículos del capítulo 7, la importancia de dar a la sabiduría el lugar adecuado para que nos permita enfrentar la vida incluso en circunstancias negativas, volviendo a lo que hemos estado viviendo en relación con este año 2020 y lo que realmente todavía no sabemos que vendrá por delante en el año 2021. Luego, en la siguiente línea del versículo 1, el autor plantea algo que pareciera contradictorio. Dice, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Realmente es que no valora la vida misma y el nacimiento del autor? ¿Es que realmente la muerte pareciera algo que uno debiera anticipar, algo que debiera realmente degustar o disfrutar? Probablemente a lo que se refiere el autor aquí es al hecho de que la muerte misma nos hace reflexionar sobre el significado de la vida. Y si bien es cierto, el nacimiento es importante porque es aquel que precisamente nos ingresa a la vida, a la existencia, la muerte, aunque ya analizándola teológicamente, nosotros diríamos que la muerte no es algo natural para el ser humano, puesto que es consecuencia del pecado, pero la experiencia de la vida, la muerte permite que reflexionemos sobre la brevedad de la vida, sobre la cortedad de la vida, sobre lo efímero que la vida es y la importancia de apreciarla y disfrutarla adecuadamente. Y en ese sentido es que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, porque el día de la muerte es el que nos permite reflexionar. El día del nacimiento, como que en la alegría se nos olvida el hecho de que hay que realmente considerar la vida adecuadamente, hay que vivirla bien. En el nacimiento se mira la vida hacia adelante como algo que tiene mucho todavía que dar. Es como cuando uno es niño, cuando es joven y ve la vida hacia adelante, dice, el tiempo es largo, hay mucho tiempo para hacer todo lo que quiero emprender en esta vida. Pero cuando vemos que alguien muere, nos damos cuenta de que realmente la vida pasa rápidamente. Sean 30, 40, 50, 70, 80, 90 o hasta 100 años, la vida realmente se ve que va en un chasquido de los dedos, en un momento rápido, se nos va como agua entre los dedos. Y en ese sentido, el día de la muerte es mejor que el de nacimiento porque nos hace pensar, y aunque es algo que no quisiéramos ver llegar,
Es algo que tenemos que tomar en consideración para poder darle a nuestras vidas la reflexión que necesitamos para vivir los días de acuerdo a la voluntad de Dios. Continúa el versículo 2 diciendo, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Y ahí realmente el versículo nos explica por qué es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, al traer otra comparación. Dice, es mejor ir a la casa de luto, es mejor ir a un velorio, es mejor ir a un funeral, dice que a la casa de banquete, es mejor ir a la funeraria que el lugar de fiestas. ¿Y por qué? Nuevamente nos dice, porque aquello es el fin de todos los hombres. Todos tenemos que morir, y aunque la muerte es algo que nosotros consideramos temporal y pasajero por nuestra fe en Jesucristo y anticipamos la resurrección que Jesucristo nos ha ofrecido y de la cual nos ha dado las primicias por medio de su propia resurrección, todos tenemos que pasar por la muerte y llegará el momento cuando nuestra vida concluya. Eso es el fin de todos los hombres. Y dice, y el que vive lo pondrá en su corazón. Ese poner en el corazón es lo que nos permite realmente crecer en sabiduría, un tema que va a mencionarlo más adelante. Luego dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Pareciera ser que es algo negativo, algo fatalista. Dice, ¿cómo es posible? Dice que es mejor estar triste, estar dolido, estar quebrantado, que estar riéndonos de gozo. El asunto es que la risa con frecuencia es resultado de no darle a la vida el valor necesario y el valor importante. Pero el dolor causa en nosotros la reflexión, el crecimiento, la madurez. Realmente no hemos aprendido a darle al sufrimiento y al dolor el lugar adecuado en la vida. Realmente quisiéramos evitar el dolor a toda costa. Quisiéramos evitar el sufrimiento y no dejarle absolutamente ningún lugar. Pensamos que el dolor y el sufrimiento son un castigo de Dios. Pensamos que el dolor y el sufrimiento es algo contra la naturaleza propia de lo que debería ser la existencia humana. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento son aspectos importantes que permiten que crezcamos, que maduremos, que podamos perfeccionarnos en la vida. El apóstol Pedro compara las pruebas de la vida con la experiencia de cómo el oro es purificado en el fuego. Y son las pruebas, las dificultades, el dolor y el sufrimiento los que nos permiten a nosotros valorar y evaluar adecuadamente la vida como tal. Por eso es que es mejor el pesar que la risa. Y luego dice, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hará que reflexionemos, que pensemos en lo que realmente estamos haciendo. Es como una pausa. Es como cuando uno pone la mano en una llama de fuego. Si no sintiéramos el dolor, si realmente no sintiéramos ese calor que abraza nuestra mano cuando la colocamos en el fuego, nosotros no la retiraríamos y se nos quemaría la mano, se consumiría la mano. El dolor es el que nos avisa del peligro, el dolor es el que nos avisa de algo que nos va a causar daño. Y en la vida en términos generales, el dolor es así. La risa no nos permite percibir los peligros que vienen. Cuando la gente se siente feliz, cuando la gente se siente contenta y relajada, no reflexiona y no piensa en los peligros, las dificultades que pueda haber con lo que viene por delante en la vida. No se pone a pensar en lo que va a causar daño, mientras que el dolor hace que nosotros reflexionemos. Y por eso es que dice que el dolor o con la tristeza, el rostro enmendará el corazón. En el versículo 4 dice que el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. ¿Por qué es esto? Por el hecho de que la sabiduría hace que nosotros tomemos en consideración aquellas cosas que nos van a traer un bien permanente, un bien que va a prolongarse y que nos va a ayudar a poder enfrentar la vida.
mientras que la alegría pasajera del momento hace que nos olvidemos. Y eso es lo que mucha gente dice. A mí me gusta divertirme, a mí me gusta disfrutar la vida, porque hace que me olvide de las penas de la vida, hace que me olvide de las preocupaciones. Pero el asunto es que olvidarse de las penas y las preocupaciones no va a eliminar el hecho de que tenemos que resolver las circunstancias que vienen por delante. Tenemos que tomar decisiones y divertirnos no va a ayudar a que realmente esas decisiones se tomen de una forma adecuada. Y por eso entonces es que dice que el corazón del sabio está en la casa del luto, porque nos hace reflexionar que la vida concluye. Cuando uno se pone a pensar cómo fue la vida de aquella persona que está siendo velada, cuáles fueron las circunstancias, qué fue lo que lo llevó a que su vida terminara de la forma como terminó, hace que uno reflexione y piense en lo que es importante. Pero dice que el corazón de los insensatos está en la casa en la que hay alegría, porque no les preocupa, no les importa lo que realmente vale la pena. Lo único que viene a su mente es el placer, la diversión, la alegría, el disfrute, la algarabía, el estar riéndose, el estar disfrutando y trayendo a la vida goces. Y luego dice, mejor es oír reprensión del sabio que la canción de los necios. A nadie le gusta que lo regañen. A nadie le gusta que le llamen la atención. A nadie le gusta que le señalen sus errores. A nadie le gusta que le pongan los puntos sobre las íes, por decirlo así. Pero dice que si un sabio es el que hace eso, es mejor que aquel necio que nos canta. Aquel necio que solo hace que nos sintamos contentos y alegres y que pasa por alto nuestros errores, porque al final de cuentas no le interesan. Esta sección entonces de estos primeros 6 versículos nos hace reflexionar en que hay cosas que tenemos que aprender a aceptar para poder crecer y poder madurar en la vida y poder aprender de lo que vivimos y las circunstancias que vienen a nosotros. Y por eso es que dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Como cuando la madera está ardiendo debajo en el fuego y se oye el chasquido de las hojarascas, de las ramas que están quemándose, pero es algo que va a pasar. Así es la risa del necio, dice, porque es algo pasajero. Una vez terminado el fuego, se termina ese chasquido. Una vez terminada la alegría, se termina la risa, pero nos quedan las circunstancias difíciles de la vida para las cuales tenemos que aprender y reflexionar y para las cuales tenemos que traer realmente sabiduría. Todo esto, dice, es vanidad. Si no le damos la importancia a las cosas que nos hacen reflexionar, se vuelve la vida algo pasajero. Y nos recuerda de algunas cosas que la gente valoriza mejor. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Hay gente que disfruta ponerse encima de otros. Hay gente que no le importa recibir dinero de soborno, porque piensa que es una forma rápida y fácil de enriquecerse. Pero esto dice, entontece al sabio el ser opresor, y el que acepta dádivas, sobornos, coimas, corrompe el corazón. Porque no traer sabiduría a la vida permite que nos dejemos llevar por las cosas que la gente considera que es algo que nos va a traer disfrute, que es algo que nos va a traer alegría, pero al final de cuentas dice, entontece y corrompe. No nos permite crecer en sabiduría. Continúa diciendo, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo del espíritu. Al final de cuentas, es mejor concluir una tarea que comenzarla. Y eso es mejor, dice. Y también es mejor, dice, el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. La gente humilde que ha aprendido en la vida por medio de los golpes y la dureza de la vida y que realmente se da cuenta de que debe ser una persona humilde y sencilla, es mejor que aquella que mira la vida como que se la tiene como el toro por los cuernos y que puede controlarla, que es altiva de espíritu. Porque la vida nos enseña a ser humildes, a ser sencillos, a ser sumisos,
a lo que viene por delante, porque eso ayuda a que aprendamos a sobrellevar la vida, a cogerla tal como viene, sin sentir que estamos siendo superados por algo que nos ha quitado a nosotros el control. Luego dice, no te apresures a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Cuántas veces no nos enojamos porque las cosas no nos salen como queríamos? ¿Cuántas veces no nos enojamos porque la gente no hace las cosas que esperábamos? ¿Cuántas veces nos enojamos porque Dios no nos ha respondido las cosas de la forma como le habíamos pedido? ¿Cuántas veces nos enojamos porque no hemos resuelto los problemas de la forma como queríamos resolverlos? Y nos anticipamos y nos aceleramos, y el enojo hace que tomemos decisiones precipitadas. El enojo, dice, está en el seno de los necios. El punto aquí es que la sabiduría es tal que si no le damos el lugar adecuado para poder aprenderla y acogerla, nuestra vida se va a desbordar de forma que no podremos controlarla y estaremos haciendo cosas que nos van a hacer daño. Nunca digas, y esto es algo que nos hace reflexionar en cuanto a los días que vivimos, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Existe la tendencia a pensar que el pasado siempre fue mejor que el presente y que el futuro. Ah, tiempos aquellos que vivimos antaño. Ah, tiempos aquellos cuando las cosas eran mejores. Ah, tiempos aquellos cuando la gente se comportaba mejor. Ah, tiempos aquellos cuando realmente disfrutábamos de la vida, de la tranquilidad. Pero la vida siempre ha sido la misma, porque todo lo mismo se ha hecho bajo el sol, dice el autor del libro de Eclesiastés, exactamente igual, nada ha cambiado. Aunque no es un uniformismo el que se está proponiendo, sí nos hace recordar que los sufrimientos y las penas han estado allí y que tenemos que ver la vida en el momento presente y hacia el futuro y aprender de lo que se nos está dando, de algo que no aprendimos en el pasado. Y si con gran frecuencia vemos solo lo positivo del pasado, es que no hemos aprendido de las circunstancias difíciles y duras que se vivieron antes, y no hemos madurado y no hemos crecido y no hemos adquirido sabiduría. Porque si hemos crecido en sabiduría, nos daremos cuenta que en el pasado también ha habido momentos duros y difíciles, que en el pasado no solamente ha sido positivismo, el pasado también ha traído dificultades, y esas dificultades nos han hecho madurar. Y de esa forma podremos entonces reconocer que las circunstancias actuales que estamos viviendo van a permitir que nuestra vida sea vivida con más sabiduría. Y esto es algo que tenemos que aprender de este año 2020. Muchos de nosotros podríamos decir, ¿quién diera que el año 2019 se hubiera pasado directamente al 2021 y que el 2020 no hubiera existido en absoluto? Pero eso ha hecho que olvidemos, o eso es porque hemos olvidado que el año 2019 y el 2018 y el 2017, yendo hacia atrás de año en año, todos han traído alguna dificultad. Y probablemente no maduramos y no apreciamos esas dificultades para ayudarnos a confiar más en Dios, para ayudarnos a mejorar nuestro carácter, para ayudarnos a mejorar nuestras relaciones con nosotros, para ayudarnos a evitar esos roces que teníamos en nuestra familia, para ayudarnos a evitar esa tensión y ese estrés que había entre esposos, entre padres e hijos. No aprovechamos las circunstancias del pasado para mejorar nuestra vida. Y cuando este año 2020 vino y nos golpeó de una forma imprevista, nos tomó inesperadamente y cambió nuestra vida de tal forma que nos sentimos desequilibrados, no estábamos listos para aprender de él cómo cambiar nuestras actitudes y cómo mejorar. No estábamos listos para seguir confiando en Dios, aunque se escasearan las cosas, aunque no hubiera trabajo, aunque la salud se dificultara, aunque no pudiéramos movilizarnos y desarrollar nuestras actividades como estábamos acostumbrados. Eso
nos alteró completamente nuestra forma de vida y no estábamos preparados para enfrentar esa situación. Hemos tenido que aprender a desarrollar nuevas habilidades, hemos tenido que aprender a desarrollar nuevas actitudes, hemos tenido que aprender a desarrollar nuevos acercamientos a la vida, y eso ha permitido que nos desarrollemos. Y si no hemos sabido apreciar este año 2020 de la forma como Dios nos lo dio, no lo hemos visto como una casa de luto en vez de una casa de alegría, no lo hemos visto como ese día de la muerte en comparación con el día del nacimiento, no lo hemos visto como algo que realmente es mejor que lo anterior. ¿Quién podría decir que el año 2020 es mejor que el año 2019? Creo que alguien diría que loco sería aquel que lo diga. Pero al final de cuentas, deberemos aprender a reflexionar que el año 2020 pudo haber sido mucho mejor que años anteriores, porque nos ayudó a recordar que como humanos somos frágiles, que como humanos somos débiles y que realmente podemos ser puestos de rodillas ante las circunstancias y nos ayudó a recordar que tenemos que doblegar nuestros corazones, que en vez de estar con caras altivas, tenemos que estar con espíritus dispuestos a humillarnos delante de Dios. Y en ese sentido, este año 2020 podríamos decir fue mejor que el año 2019. Recuerdo que hace un año, si recuerdo bien, estábamos reflexionando en la iglesia aquel 31 de diciembre de 2019 en el pasaje de Habacuc capítulo 3. Aquel pasaje que dice que aunque no haya nada en los campos, aunque se escasee todo lo demás, podemos confiar en Dios. Y no anticipamos que este año 2020, aquella noche del 31 de diciembre de 2019, no anticipábamos que este año de 2020 iba a ser un año en que se iban a escasear muchas cosas. Y la pregunta es, ¿respondimos de la forma como Habacuc lo dice, con todo me alegraré en Jehová? Estuvimos dispuestos a lo largo de estos 366 días, porque fue un año más largo que otros. Estuvimos dispuestos a lo largo de estos 366 días a alegrarnos en Dios, aunque no fue un año como lo esperábamos. El autor de Eclesiastés nos dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y luego entonces dará el énfasis a la importancia de adquirir sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. No solamente es vida física, vida prolongada, sino vida plena, vida abundante, vida con sentido. Al final, la sabiduría es Dios mismo. Jesucristo mismo es sabiduría. Y el Espíritu de Dios es el que nos da sabiduría. Y es el que permite que podamos apreciar la existencia adecuadamente. Y luego dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Bueno, aparentemente lo que para nosotros es torcido. Pero Dios es el que actúa. Lo que este versículo nos dice es que todo lo que pasa es obra de Dios. Y entonces hay que reflexionar en ello, hay que considerarlo, hay que valorarlo y aprender sabiduría y reconocer que Dios es el que está actuando. Y que los días que vivimos, sean buenos o malos, son algo que proviene de Dios. Versículo 14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. El punto de esto es que aprendamos de las circunstancias de la vida, que adquiramos sabiduría. El autor de la carta de la epístola de Santiago, Santiago, nos dice que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, dice. La sabiduría es algo que nosotros obtenemos, según Santiago,
como resultado de aprender a través de las dificultades que nos ayudan a desarrollar paciencia y que permite que cada uno de nosotros pueda ir madurando, pueda ir siendo perfeccionado. Es como ir agregando las piezas a ese rompecabezas de nuestra existencia, que poco a poco vamos encontrándolas y que vamos viendo cómo está todo el cuadro completo. Las pruebas y las dificultades de la vida permiten que cada uno de nosotros podamos ir encontrando esas piezas que Dios permite que podamos apreciar en todas las circunstancias que vivimos. Y tanto el día bueno, que debemos disfrutarlo, que debemos vivirlo con gratitud a Dios, como el día malo que nos trae sufrimiento y dolor, dice el autor de Eclesiastés, son obra de Dios. Dios hizo tanto el uno como el otro. Y como dice el Salmo, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Sea un día bueno o un día malo, es un día que hizo el Señor. Y no debemos al final preguntarnos por qué hoy es peor que ayer, o anticipar un futuro mejor que el presente, tratando casi de pasar por alto el momento actual que vivimos y olvidarnos de él lo más pronto posible. Debemos apreciar el momento que estamos viviendo y tratar de traer a nuestras vidas esa sabiduría que nos permitirá degustar y disfrutar, aprender de las circunstancias difíciles, porque esas son las que nos hacen considerar lo que es importante. Y sí, Dios nos da días de bien, días de disfrute. No es que la vida sea solo pesimismo y solo sea algo lúgubre, algo gris que pesa por encima de nosotros, como un día nublado en el cual no podemos ver la luz del sol. Dios nos da días brillantes para que disfrutemos de ellos y que gocemos de ellos. Pero cuando hay días grises, hay días de penumbra, debemos aprender en medio de ellos. No debemos renegar a lo largo de esos momentos, sino aprender con sabiduría qué es lo que Dios quiere que consideremos. Debemos meditar, debemos reflexionar, debemos evaluar nuestra vida y tratar de encontrar qué es aquello que tiene que cambiar. ¿Estamos relacionándonos bien con las personas cercanas a nosotros? Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros colegas, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. ¿Han sido nuestras relaciones las mejores? ¿Hemos tratado a la gente adecuadamente? ¿Hemos hablado con palabras tiernas y adecuadas? ¿O hemos sido abruptos, enojados? ¿Hemos sido precipitados en lo que hemos hecho? Los momentos de dificultad permiten que nosotros reflexionemos y consideremos si hemos estado actuando de la mejor manera. ¿Hemos invertido los recursos que Dios nos ha dado de la mejor manera para el beneficio de otros? ¿O hemos sido egoístas y solo hemos pensado en nuestra propia satisfacción? ¿O hemos pensado únicamente en nuestra propia comodidad? Cuando hay tanto sufrimiento, cuando hay tanta necesidad y tanto padecimiento a nuestro alrededor. Cuando aquella mujer vino y rompió aquel recipiente de aquel perfume carísimo para poder ungir los pies del Señor, los discípulos protestaron, particularmente uno de ellos, que por qué se estaba desperdiciando aquel perfume si podía ser vendido y darse a los pobres. Al final de cuentas, el egoísmo de uno de ellos resalta luz, porque era el que llevaba la bolsa y echaba mano a la bolsa. No estaba pensando en las necesidades de los pobres, sino en utilizar las circunstancias para su propio beneficio. Y con gran frecuencia ese egoísmo es el que impera en nuestras vidas. Pero el Señor permite que nosotros pasemos momentos de dificultad para que reflexionemos y nos preguntemos si estamos siendo de bendición a aquellos que están alrededor de nosotros. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo respondió. Aquella mujer ha hecho algo bueno, dijo. Me está ungiendo para el día de muerte y sepultura. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y no fue un dictamen negativo como diciendo la pobreza continuará, porque al final es algo que podemos ver y no es que el Señor estuviera dando una maldición, dejando caer la pobreza,
sino lo que quiso decir es que oportunidades para hacer bien a aquellos que sufren a nuestro alrededor, siempre las tendremos. Así que debemos reflexionar, ¿estamos siendo de bendición a aquellos que están a nuestro alrededor? Como humanos somos muy egoístas, somos muy egocéntricos y solo pensamos en nosotros. Y Dios nos da tantas oportunidades de poder ser canales de bendición a todos aquellos que sufren. Este año fue un año duro, no solamente por la pandemia, sino también por las tormentas que pegaron de una forma muy fuerte en Guatemala y en los países de Centroamérica. Hay lugares que quedaron completamente barridos, inundados, gente que perdió absolutamente todo. No solamente perdió la vida y familiares que murieron, sino perdió sus bienes. Y meses después de estas tormentas todavía hay gente que está sufriendo bajo esas circunstancias. Nos hemos preguntado de qué forma podemos bendecir a esa gente. Y cuando vienen las dificultades, son momentos para que nos preguntemos qué hemos hecho. Hemos crecido en sabiduría al evaluar ese sufrimiento y darle más importancia que al disfrute. Y si bien es cierto, las fiestas son alegres y las oportunidades de convivir en familia, de comer juntos, de celebrar ocasiones especiales son importantes y son alegres, debemos recordar que eso no es el todo de la vida, que hay mucho sufrimiento a nuestro alrededor. Y si Dios nos da la oportunidad y la bendición de tener un plato de comida esta noche de 31 de diciembre que podamos disfrutar, recordemos que hay mucha gente que probablemente no tendrá un plato de comida, ni un techo sobre su cabeza, o estará viviendo en situaciones difíciles. Y eso es algo que es mejor observarlo y considerarlo, porque eso es lo que permite que reflexionemos y aprendamos en la sabiduría de la vida. Y si bien es cierto, la ciencia y el dinero son buenos, dice el versículo 12, escudo es la ciencia y escudo es el dinero. ¿Quién no está a gusto con una cuenta bancaria jugosa y que pueda decir lo tengo todo asegurado? Pero hay mucha gente que no lo tiene. Continúa diciendo el versículo 12, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Da vida porque nos permite entender y comprender lo que realmente es valedero. Ante un nuevo año que está a pocas horas sobre nosotros, bueno, en otras partes del mundo, desde las 4 de la mañana de aquí en Guatemala, comenzó a cambiar el año en algunos lugares, en el Pacífico, por ejemplo, en las islas del Pacífico, en lugares como Tonga, Samoa. Estos lugares comenzaron a disfrutar del año nuevo 2021 a las 4 de la madrugada de aquí de Guatemala. Así que el año 2021 ya ha llegado a una gran cantidad, a muchos millones de personas. Pero aquellos para quienes todavía el año 2021 no ha llegado, es tiempo de que nos preguntemos cómo vamos a enfrentarlo. Vamos a enfrentarlo con la reflexión de haber aprendido a lo largo del 2020 y cambiado y madurado nuestras vidas y estar listos para acoger cualquier circunstancia, ya sea que sea un día bueno y que disfrutemos en él, o que sea un día malo y que digamos, este también es obra de Dios, para que nosotros aprendamos y desarrollemos nuestro carácter y podamos ser aquellas personas temerosas de Dios, como concluye al final el libro de Eclesiastés, que aprendemos a reconocer que eso es el todo de la vida. Que el Señor nos dé un año 2021 bendecido, lleno de crecimiento en sabiduría, en el cual podamos desarrollar nuestro carácter para conformarlo más al carácter de Cristo, para que podamos crecer en sabiduría y que podamos apreciar aquellas cosas que vienen a nosotros y poder entender lo que realmente es importante. Que podamos reconocer que el goce y el disfrute, que la alegría y la risa, si bien es cierto, son buenas, no son lo más importante. Que hay que aprender a reconocer el lugar que el sufrimiento, la limitación o incluso la muerte tiene para ayudarnos a crecer en sabiduría. Que el Señor nos dé un año 2021 lleno de su bendición, para que con su sabiduría podamos acoger cada día y hacer de cada día un día en el que podamos bendecir
a las personas que están a nuestro alrededor con la bendición que el Señor nos da. Que el Señor les dé un año 2021 lleno de bendición, que cerremos este año 2020 proyectándonos hacia adelante, sabiendo que así como el Señor nos sostuvo en estos 366 días que hoy terminamos, nos sostendrá durante los 365 días que vienen por delante. Que tengamos un año 2021 bendecido. Feliz año nuevo. Dios les bendiga.